En el camino al centenario de nuestra diócesis, contemplamos aquello que Dios nos ha construido, con nosotros y en nosotros. Que nuestro corazón y nuestros ojos vean con nueva luz al Señor que nos ha acompañado en el camino. Que descubriéndolo, de nuevo nos haga arder el corazón, nos conquiste y nos reenvíe. Bienvenidos a Camino al Centenario, 100 años de fe, una misión que continúa. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Camino al Centenario, este programa producido por el Departamento de Comunicaciones de la Diócesis San Bartolomé, y como lo dice su nombre, caminando hacia nuestros 100 años, repasando nuestra historia y por supuesto conversando con personas que han tenido una liga con nuestra diócesis San Bartolomé. Y este fin de semana en que en Chillán está lloviendo, los vamos a acompañar con una tremenda entrevista, porque ya tengo ahí en pantalla al padre Juan Luis Isser de Arce, obispo emérito de Ancud, en un contacto desde Santiago, en donde él está viviendo con las hermanas franciscanas, y le vamos primero a saludar y agradecer este contacto que está teniendo con nosotros, con Camino al Centenario y con su querida diócesis San Bartolomé de Chillán. Padre Juan Luis, ¿cómo está usted? Pero muy bien y muy agradecido por esta invitación, porque la verdad es que siempre me acuerdo de Chillán con mucho cariño, sí. Para mí es una diócesis muy significativa. A través de la entrevista se podrá ver por qué es muy significativa. Y padre Juan Luis, la primera pregunta que le queríamos hacer es ¿cómo se gesta su llegada a Chile y especialmente a la diócesis de Chillán? Yo vine a conocer a don Eladio aquí en Chile. Ni él me conocía a mí, ni yo le conocía a él. El problema era distinto. El problema que don Eladio fue buscaba principalmente seminaristas, porque quería que vinieran a terminar su teología en Chile y así se ambientaban más. Y entonces fue a Salamanca. Mi hermano estaba estudiando la teología en Salamanca, en la Universidad Pontificia, y explicó a los seminaristas de teología cómo era la situación, y mi hermano, José Luis, se dijo que muy bien, que él estaría dispuesto a venir a Chile. Y entonces don Eladio fue a Valencia para conversar con el arzobispo, que no estaba en aquel momento, sino que conversó con el obispo auxiliar y nada más. Y eso fue todo. Pero resulta que el obispo auxiliar hacía tiempo, cuando yo estaba estudiando Derecho Canónico en la Universidad de Salamanca, el Papa Pío XII nos invitaba a los sacerdotes españoles para venir a América Latina. Y yo, aunque me gustaba mucho la universidad, pero consideré que era más importante venir a Chile, y entonces le dije que aquí estoy. Pero cuando fui al arzobispo, a hablar con el arzobispo para decirle que yo estaba listo, lo primero que me dijo es: tú primero termina de estudiar Derecho Canónico y luego ya veremos. Entonces, con eso quedó cortada mis intenciones de venir a América Latina. Pero como el obispo auxiliar conocía mi inquietud,
él me había dicho que en cuanto terminara en Salamanca, que estudiara toda la dimensión social de la Iglesia, ¿no? La doctrina social de la Iglesia, porque él dirigía una institución precisamente sobre eso, y que luego me podría enviar, tenía un medio un compromiso en Colombia. Yo, bueno, quedé esperando, pero resulta que cuando terminé de estudiar Derecho Canónico, no me encontré con él, y en ese momento yo fui, me habían pedido las religiosas de hermanitas de la Asunción de París y podía ir en verano, hacer de capellán, porque el capellán tomaría vacaciones, y entonces, y durante las vacaciones del capellán, ya y entonces, precisamente para dar un poco más en mi francés, practicar un poco más, me dije que sí. Y resulta que mientras estaba en París, me nombraron para una parroquia como vicario parroquial de una parroquia. Y ya dije yo, sí, pero aquí que se cortan todos los planes, porque ni doctrina social, ni misionero. Y yo me quedé ahí, y ahí estuve como un par de años. Y cuando el arzobispo, donde Eladio Vicuña fue a Valencia para hablar con el arzobispo, habló con este obispo, el auxiliar, y luego me llamó a mí, el obispo auxiliar, unos días después, dice: oye, mira, hemos conversado el arzobispo y hemos visto esta petición de tu hermano. Tu hermano está dispuesto a ir a Chile, a Chillán, si tú mantienes la inquietud antigua, podrías acompañar a tu hermano, porque nosotros preferimos que los sacerdotes vayan acompañados. Entonces yo le dije: ni medio minuto más, yo estoy totalmente dispuesto. Y lo que me pidió el obispo es que guardara silencio total para que no se armara problema en la parroquia, y así que allá en la parroquia, en clandestino, ¿no? Sabiendo que en un momento próximo iba a salir de la parroquia. Y cuando llegó el momento oportuno que nos pedían hacer, cuando llegó el momento de salir, entonces grabé la despedida, porque no dije absolutamente nada en aquella parroquia. Y grabé, estaba en un pueblo entre la carretera de Valencia a Madrid, bastante significativo. Bueno, yo había instalado allí una emisora, y entonces dejé grabada la despedida para que la emitieran después que habría salido. Se armó un enredo allá. Después querían protestar, reclamar al Papa, que en aquel tiempo era Juan XXIII, ¿no? Y que cómo podía ser eso, pero yo ya estaba fuera, entonces todas las protestas. Y entonces, luego, cuando llegué a Chile,
llegamos a la medianoche del 5 al 6 de enero. Entonces ahí conocí a don Eladio. Y don Eladio decía que me decía que yo venía de Yapa. De Yapa. Así que así es como llegué a Chillán en enero del 59. En enero, fue bien, ese viaje fue bien complejo porque ustedes abordaron un barco, llegaron a Argentina, de Argentina se vinieron en tren a Chillán, a Santiago. Bueno, hasta los Andes era trasandino, que el tren salía, iba de Buenos Aires a Mendoza, y en Mendoza se tomaba el trasandino, que terminaba en los Andes. Claro, eso fue el día 5, sí. Pero en Buenos Aires tuvimos como una semana, sí. Para mí fue también una semana muy especial, porque en aquel tiempo todavía vivíamos con sotana y caminando me escupieron. Yo dije, ¿y dónde nos hemos metido? ¿Qué es América? Eran en los tiempos que habían tenido un problema con Perón y se habían quemado una iglesia, y entonces no querían, había un sector de los peronistas que todo lo que fueran curas. Yo dije, qué persecución tremenda, porque desde luego aquí no me conocen, no es que yo hubiera hecho alguna fechoría por ahí, pero esta recepción en América Latina me dejaba de una forma un poco especial, ¿no? Pero después ya llegamos hasta los Andes, y ahí nos entramos ya en Chile el 5 de enero en la tarde, pero el tren llegamos no sé qué retrasos hubo. Teníamos que haber llegado en la tarde, pero llegamos a medianoche, por tanto llegamos ya el día 6 de enero. Don Eladio decía que eran los Reyes Magos. Sí. Padre, ¿qué recuerdos tiene de esta llegada a la diócesis junto a su hermano y a este recibimiento que no solamente le da el padre Eladio, sino que también los sacerdotes que estaban en esa época trabajando en la diócesis? Esto fue muy significativo. Bueno, mi primer destino en Chillán fue Quirihue. Y ahí conocí a dos sacerdotes. Bueno, el párroco era el padre Andrés, y luego dos hermanos, Benjamín Miranda y Diocles Miranda, que nos hicimos muy amigos. Cada uno estaba en un lugar distinto, ¿no? Porque Diocles estaba en Coquecura y Benjamín estaba en el Carmen. Pero iban a Quirihue y ahí nos conocimos. Y luego el encuentro con los sacerdotes, pero para mí fue gratísimo desde el primer momento. Y en poco tiempo fui conociendo a varios y yo los admiraba, porque además digo que fue muy impresionante, porque cuando salí de Valencia, un canónigo me dijo, bueno, tú ahora vas a Valencia, a Chile, y a ti la gente, los fieles, eso te van a recibir, pero los curas te van a rechazar, porque
si tú lo haces bien te van a tener envidia, o bueno, eso y yo venía con susto con relación a los sacerdotes, pero resulta que en poco tiempo vi que era totalmente distinto a lo que me había dicho ese cura y conocí al padre, bueno, a los hermanos Miranda, al padre Andrés y después al padre Raúl, a Eloy Parra, bueno, ahí toda la lista de sacerdotes y vi que eran muy sinceros y nada que ver con lo que me había dicho aquel canónigo, de tal forma que me sentía más identificado y más unido con los sacerdotes de Chillán que con los de Valencia. En Valencia además eran muchísimos, ¿no? Cuando yo me ordené sacerdote, aquel año nos ordenamos 54, ese mismo año. Entonces 54 sacerdotes en un año, luego otros y por el estilo. Había sacerdotes enormes, una enorme cantidad, ¿no? Pero era imposible conocerlos a todos ya. Pero el caso es que con los que me reunía ya, eso, nos hicimos amigos, pero mirando así en general el presbiterio de Valencia, la verdad que me sentí muchísimo mejor con el presbiterio de Chillán. Y de tal forma que cuando volví a Valencia, que teníamos que regresar cada 5 años, me di cuenta que, no sé, como que había un sacerdote que quería que me quedase allá y yo me di cuenta que sentía susto porque me sentía muchísimo mejor en Chillán que en Valencia. Y entonces, lo antes posible, yo quise reafirmar mi decisión, eso, y fui al arzobispo para decir, no, yo, mi puesto es Chillán y la necesidad de sacerdotes es mucho mayor que la que hay en Valencia. En Valencia hay muchos sacerdotes así que la estadía en Chillán, esa primera impresión, incluso yo me sentía mejor pastoralmente también y lo encontraba muy distinto a lo de España, porque en España está todo establecido, todo eso, y hay que hacer el horario de las prácticas, toda la cosa tal como está establecido, pero aquí en Chillán yo me di cuenta que había que ser creativo y eso me gustaba. Cuando fui a la parroquia de Quirihue, en primer lugar aprendí a ir a caballo porque nunca en mi vida había montado a caballo y para ir a las capillas. Y ahí también me pegué algunos retumbes por el suelo porque se espantaban al caballo y yo al suelo. Pero hay muchas aventuras ahí, pero visitaba las capillas de Quirihue, de todo el campo, que eran grandes, bastantes. Luego, al final, el padre Andrés me dio un jeep para subir por los cerros y eso. Pero creo que era mejor cuando iba a caballo porque estaba más fácilmente en un lugar y me quedaba de un día para otro, mientras que en jeep terminaba y me iba y son todas experiencias muy bonitas. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en Quirihue? Como 2 años. Y ahí después le piden un nuevo servicio. Después pasé a ser secretario canciller
en Chillán, en el obispado de Chillán. ¿Y cómo fue esa experiencia? No, ya, claro, ahí yo tenía que aplicar más el derecho canónico, que era mi fuerte, ¿no? Y mirando eso, pero ahí también fue poco tiempo después que comenzó el concilio, y ahí, porque me di cuenta que don Eladio me estimaba mucho y tenía confianza en lo que hiciera. Bueno, entonces don Eladio, cuando él se fue al concilio, en una de las oportunidades, pensó que lo mejor para nombrar vicario general mientras él estaba ausente, que era nombrar vicario al que eligieran los sacerdotes. Y entonces los sacerdotes me eligieron a mí. Para mí fue una sorpresa también, pero muy grata, porque eso era ver cómo realmente los sacerdotes me querían. Y aquí comienza una etapa que para mí es extraordinariamente significativa, porque para mí fue interiormente un cambio total de perspectiva. Con el Concilio Vaticano II, don Eladio estaba en Roma, yo estaba allá y estaba leyendo los documentos que iban saliendo, y hubo uno que me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Se llama Gaudium et Spes, que es la labor de la Iglesia en el mundo. Ese para mí, como digo, resultó la conversión total muy profunda, porque yo cuando llegué a Chile era como Saulo de Tarso, un fiel de estricta observancia, y había que aplicar las normas y todo eso, y no era mirar al mundo, sino mirar al código y mirar las normas. Pero cuando salió este documento, la Constitución de la Iglesia del mundo, para mí, como digo, fue como el camino de Damasco, ¿no? De mi conversión, porque me cambió el panorama totalmente. Y la Iglesia como pueblo de Dios, eso era en otro de los documentos. Y el pueblo de Dios y en el mundo, y el mundo que está cambiando cada día y cada día a una velocidad más rápida, acelerado. Oye, pero ¿qué hay que hacer? Yo dije, aquí este ánimo de creatividad se despertó, es decir, quedó totalmente unido a todos lo que significaba la nueva visión de la Iglesia, y un profundizar y darme cuenta que el Evangelio estaba por encima del código, ¿no? ¿Y cuáles fueron estas primeras medidas que se tomaron en la práctica cuando iban llegando estos documentos del Concilio Vaticano y acá usted los iba revisando en conjunto con el clero? ¿Cuáles fueron como las primeras medidas prácticas que se tomaron en cuanto podemos hablar de la estructura primero del obispado y también en este nuevo rol que la Iglesia quería tener más activo dentro de la sociedad? Mira, ahí lo primero eran interrogantes que me hacía yo. Dice, bueno, pero ¿cómo hacer que el pueblo de Dios se exprese? No, esta era una pregunta que
y resulta que terminaba el sínodo, pero terminaba el concilio. En algunas diócesis comenzaron a hacer sínodos. Yo dije, aquí está, este es el camino. Y entonces, pero aquí el sínodo no es una reunión de 4 curas elegidos para el sínodo. Tiene que ser participación del pueblo de Dios. Y aquí, esto fue para mí, desde luego el trabajo era inmenso, porque primero, digo, bueno, aquí hay que consultar con el pueblo de Dios, y para consultar se me ocurría hacer preguntas, y ahí, para eso, dije, la forma de hacer preguntas a toda la diócesis es tener un instrumento para eso, y ahí nació nuestro camino, porque con eso era además muy interesante, lo hacíamos en aquel tiempo, nuestro camino era roneo, ¿no? Que no estaban las tecnologías que hoy tenemos, ¿no? Entonces, y había un sacerdote que era, yo lo estimaba muchísimo, era muy divertido y de muy buen humor y muy artista. No sé, los que le conocen a Jorge Herrera, ¿no? Que estaba... Entonces, yo consideraba que había que explicar de una forma sencilla este documento que decía de Gaudium et Spes, es la alegría y la esperanza, ¿no? Gaudium et Spes significa eso, ¿no? Entonces, entre él y yo armábamos el rebato juntos porque yo le decía, oye Jorge, mira, hay que explicar esto y para que tomar conciencia, que la gente tome conciencia de esto. Bueno, y él al tiro hacía en el rebato, en nuestro camino, hacía el dibujito, cómo había que tomar conciencia, y al final yo hacía explicar el tema, y aparece el chiste que ponía después, 2 curaditos tomando ahí. ¿Y tú qué haces? Yo tomo conciencia. Ah, yo tomo así nomás. Yo tomo sin ciencia, así nomás. ¿Y eso salía en la revista? Claro, claro, así era. Por eso que la revista era muy, muy entretenida, porque además dibujaba muy bien. Padre, ¿qué año sale el primer número de Nuestro Camino? Eso, como digo, el padre Jorge Herrera y yo lo armábamos y salía cada vez. Eso no me acuerdo qué año sería, pero sería poco tiempo después del concilio, pongamos 66, 67, por ahí. Era para llevar a la práctica y conversión, ¿no? Porque además cuando regresó me dijo, viendo que los sacerdotes me tenían confianza, así que me dejaba plena cancha libre, ¿no? Y entonces había como 2 partes. Por una parte, yo quería explicar el concilio con el padre Jorge Herrera, que hacía las ilustraciones bien divertidas, ¿no? Y después yo hacía las preguntas a la gente y le enviaba preguntas, una serie de preguntas según veía, para que me respondieran desde cada parroquia. Y ahí después veía parroquias que coincidían las respuestas y otras cosas distintas y eso,
y se armaba todo un documento que vendría a ser como el documento de trabajo para el sínodo. Y ese documento se enviaba después a todas las parroquias y que tenían que elegir, no me acuerdo si eran 3 o 4 personas de cada parroquia, y ahí es como se armaba el sínodo. Y porque me parece que la primera vez se pidió a un teólogo de Santiago que nos ayudase. Había un teólogo muy conocido y es que la primera vez parece que vino y nos ayudó mucho también a entender el concilio. Pero después ya decía, oye, pero si tenemos que escuchar lo que dice el pueblo de Dios, no tenemos que llamar a teólogos, sino escuchar aquí a la gente, lo que dice la gente aquí, y mirando lo que decimos los curas, en vez de estar llamando teólogos a ver qué dicen y aprendemos, es buscando entre todos a ver qué es lo que nos dice Dios. Y luego, para ver cómo llegaban, se procuraba hacer ya en verano un tiempo que ya no había clase. Entonces en los internados de los colegios podían estar y otros tenían amigos y eso, entonces, es decir, no significaba mucho gasto para la diócesis, porque quizá no me acuerdo cómo estaba, cuánto vendía al salir cada eso, porque siempre había gastos, claro. Pero, y el método que teníamos nosotros era muy conocido, ver, juzgar y actuar, ¿no? Ver, juzgar y Que actuar. luego, claro, que luego eso, otro elemento que ayudó mucho para toda esa labor pastoral fue el encuentro del episcopado latinoamericano en Medellín. Esa conferencia del CELA de los obispos. Entonces, entre el concilio y Medellín, se fue armando toda esta dimensión de ver, pero cuando yo recibía las respuestas de las parroquias y luego lo armaba ese documento único para discutirlo en la asamblea, se discutía esto sí, esto no, y esto y se aumentaba eso. Y luego eso ya recibía la aprobación del obispo y venía después otro aspecto, que era cómo se llevaba a la práctica. Y ahí hicimos un equipo que llamábamos Edipas. Éramos 4 curas, ¿verdad? Perdón, era CODIPA. CODIPA es Comisión Diocesana de Pastoral. EDIPA. Y entonces recorríamos las parroquias para ver cómo iban aplicando el concilio, lo dicho, el sínodo en la práctica, porque lo tenían que convertir en plan pastoral en cada parroquia. Bueno, pronto nos dimos cuenta que aunque nosotros fuésemos a todas las parroquias, primero que era imposible poder atenderlo todo, que si la catequesis, que si los jóvenes, que si los matrimonios y toda la pastoral. Entonces veíamos que
los encargados diocesanos de pastoral son los que tenían que ver cada momento cómo iban las parroquias, la cosa, y entonces, más que el EDIPAS o el CODEPA, ya no me acuerdo si era Comisión de Pastoral o Comisión Diocesana de Pastoral, era CODEPAS o CODIPAS, no sé, no recuerdo bien, por ahí en los rematos juntos aparecerán. No sé si en el arzobispo, en el obispado, en algún archivo quedarán todos esos números, porque incluso, desde luego, para mí esa idea del sínodo y convertirlo después en plan pastoral con dos equipos, ¿no? El diocesano formado con los encargados de cada una de las pastorales, ¿no? Que estos tenían que estar al servicio de las parroquias, pero lo que interesaba es cómo estaban haciendo las parroquias. Y este sínodo del 68, ¿en qué lugar se hizo? ¿Qué recuerdos tiene de ese? Mira, yo, si no recuerdo mal, era el Instituto Santa María. Me parece que era el Instituto Santa María o en el colegio que llamamos el seminario, que era el Padre Hurtado, ¿no? Ahora. El seminario estaba acá al frente del obispado. Eso es. Pero me parece que utilizábamos más el Instituto Santa María. ¿Qué recuerdos tiene de ese primer sínodo? Bueno, era esto, me acuerdo con José Luis, con mi hermano, que veíamos a la gente, campesinos que iban con los documentos por la calle, y nosotros decimos, mira, lleva el cardenal tal. Estamos comparando con los cardenales que habían participado en el concilio. Y porque lo veíamos con mucho interés. Y ahí nos hacíamos chistes de ver al cardenal tal, al cardenal cual, y al otro, y al teólogo tal. Y dice, mira, y iban con sus documentos al sínodo. Sí, recuerdo, y además eso tenía esas sesiones. La primera era para ver todo lo que había llegado, luego el sentido crítico del juzgar para discernir, ¿no? Y llegar a ese documento final, que ese tenía que ser visto por el obispo, pero nunca, no recuerdo que el obispo hubiera hecho alguna observación modificando alguna cosa, me parece, si no recuerdo mal, porque luego, claro, esto de los planes pastorales cada año, y aunque nosotros fuéramos a revisar las parroquias, vimos que era una utopía muy lejana y que no podía hacerse, no se podían cumplir estas cosas. Y primero que la gente no estaba acostumbrada a planificar, y eso de la planificación vino después en la iglesia. Eso vino después de Medellín, años después fue Puebla. Y ahí es cuando aprendimos a planificar, pero que los planes tenían que ser por lo menos de 5 años, porque eso en plan de pensar que en enero se hacía el plan y en diciembre se revisaba, eso es pura teoría. Eso no nos dimos cuenta que no podía ser. Y ahí
claro, fueron marcándose las diversas formas de actuar y siempre con ese diálogo que era nuestro camino, porque por eso era el nombre de nuestro camino, el camino era avanzar en los planes del reino, pero entre todos. Por eso que se le puso ese nombre y era ese diálogo, esa confrontación permanente entre todos, ¿no? Y viendo la parroquia tal está haciendo esto y lo otro, y la otra parroquia está, ¿verdad? Porque cada uno tenía carismas especiales, ¿no? Y yo le quiero contar sí. que nuestro camino ha sido la base también, ha permanecido, es una publicación que ha permanecido en el tiempo hasta el día de hoy, y también ha sido la base de los programas nuevos que tenemos, por ejemplo, Camino al Centenario, que también viene de nuestro camino, y el informativo radial que se saca todas las semanas, que se llama Abriendo Caminos. La palabra caminos siempre nos acompaña y nos ha acompañado todas estas décadas, como lo empezó a hacer en la década de los 60 la revista Nuestro Camino. Y yo le quería preguntar en la misma línea, usted era vicario pastoral, en ese tiempo vicario general, estaba encargado de el tema de los sínodos, de la organización del Concilio Vaticano II y su aplicación, pero también tuvo un papel importante en la estructura de la diócesis, de la curia propiamente tal. No sé si nos puede contar un poco de eso. Sí, efectivamente. Normalmente todas las diócesis tenían el vicario general que miraba toda la administración diocesana y por otra parte el vicario pastoral. Pero en Chillán yo me acuerdo perfectamente de la reflexión, decimos, oye, pero el vicario general tiene que estar representando al obispo porque lo el vicario es el que hace las veces de... Entonces se hace las veces del obispo y el obispo es el pastor. Entonces, en Chillán, bueno, cada diócesis verá sus razones, pero aquí en Chillán el vicario general es lo mismo tiempo vicario pastoral. Siguiendo y don Eladio estaba totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, no nos esclavizamos mucho a ver qué es lo que hacían las otras diócesis. Nosotros lo seguimos así. Entonces yo por una parte era vicario general y vicario pastoral, las dos cosas. ¿Y eso siguió así? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuándo se reestructura? ¿Cuándo se le da la estructura que tiene hoy día el obispado, digamos? Bueno, yo en el año 72 salí de Chillán, entonces, no sé, ya después la evolución que ha ido teniendo, según las circunstancias, los tiempos, eso ya no puedo responder, ¿no? No lo sé. Lo que sí sé es que este esquema de sínodos, para mí, era algo fundamental, tal forma que cuando yo salí de Chillán, era como obispo auxiliar de Antofagasta y administrador apostólico de Calama. Yo entonces, mi gran deseo era organizar la pastoral de Calama, que es donde yo podía actuar más de forma independiente, marcando el tema del
del sínodo así permanente. Pero qué barbaridad aquellos años, el 72, qué polarización había, era imposible. Y luego el 73, ya después del golpe, para mí esa situación en Calama fue terrible, que en la caravana de la muerte llegó inmediatamente, eso fue 26, un viaje, algunos ni siquiera tenían, no había sido más que detenido, ni se había causa, ni no había ningún juicio, ninguna cosa. Es decir, era un asesinato vulgar y corriente, pero el de escuchar a la gente. Yo me acuerdo que mi gran problema en Calama, yo me llegué a preguntar si uno tenía que tenía que llevar sus planes, si eso servía para algo, o tenía más bien tenía que hacer más bien escuchar y ver qué es lo que hacía. Me preguntaban si acaso había que ser promotor o receptor. Y porque no sacaba nada, yo me levantaba por la mañana, voy a hacer este plan, voy a hacer esto, otro. Pero ligerito me llegaba una persona que han detenido a tal, que han detenido a cual. Madre mía, yo sabía que si lo han detenido ahora lo están torturando. Y me quedaba un remordimiento de conciencia si no atendía. Digo, a ver. Yo recuerdo que nada más moverme, preguntar dónde lo han detenido, eso. Entonces yo pensaba, ahora está con los carabineros en tal parte. Y entonces bastaba ir por allá y preguntar, oiga, ¿cómo está aquí fulano de tal? Y luego me enteré que cuando llegaba a eso, dejaban de torturar. Eso alguien me contó tal día, tal hora, ya estaban torturando eso y tal cosa. Digo, pero ese era el momento que yo había llegado a preguntar. Y luego en la cárcel, visitaba la cárcel, y en la cárcel, recuerdo, estaban los dirigentes de Chuquicamata, fueron detenidos todos, ¿no? Y yo los visitaba y qué efecto tan interesante, porque me acuerdo uno que me dijo, oiga, pero usted, cuando estábamos en el poder, usted no nos dio nada, no nos dio boleto porque le invitamos para bendecir tal cosa y usted ni siquiera fue. Digo, pero ¿para qué iba a ir y para qué bendecir si ustedes no tenían ni Dios ni diablo, si no creían en Dios? ¿Para qué iba yo a bendecir? Pero me decían, usted que en aquel tiempo, cuando estábamos en el poder, no nos dio boleto, y ahora que estamos en la cárcel es el único que nos visita. Usted es admirable, me decían. Yo recuerdo que había 5 especialmente significativos y les regalé el Nuevo Testamento a los 5. Digo, mire, mañana vamos a venir, pero lea esta parte, lea esta otra. Y yo me quedé de espaldas cuando al día siguiente, que en uno de los casos muy especial, le entregué el Evangelio y al día siguiente dije, bueno, ¿has leído eso? Sí, oiga, pero me hizo un comentario
tan, tan profundo, tan eso, oye, pero ¿quién dice que esto no es cristiano? Pero si esto es de una profundidad, y no le interesaba nada más que lo del Evangelio y leer el Evangelio, de tal forma que incluso un tiempo después los trasladaron a Santiago, a la penitenciaría de Santiago, y yo ya estaba en Chillán, perdón, en Chiloé, y fui a verlos, y uno de ellos me dije, mire, señor obispo, me da mucha vergüenza, pero cuando yo salí de Calama, estaba tal detenido, tal cosa, tan desesperado como estaba yo, y entonces le regalé el Nuevo Testamento que usted me dio. Me daba mucha pena no tenerlo, entonces me da vergüenza tener el Nuevo Testamento regalado por usted. Digo, pero eso no tiene que darte vergüenza, sino todo lo contrario has hecho. Precisamente un acto heroico, entregando, mirando bien el bien del otro, tú le dijiste lo que te había pasado y cómo había, y le enseñaste a leerlo, pero con una alegría tremenda te regalo otro Nuevo Testamento. Bueno, y ahí, desde luego, la historia de Calama, si eso de ser activo o reactivo, no, no. No me, desde luego no pude hacer nada del sínodo, ni siquiera revista para consultar, porque era tan distinto y con tanto sufrimiento, tanta angustia y tal cosa que yo incluso estuve a punto de poner excomunión a todos los asesinos, y ahí considerando también de tal a estas torturas y estas cosas eso que hacían los militares, sí. Pero me asustó la cosa porque yo era el obispo más pichiruchi recién nombrado, y que salir con esto, y no me atreví. El caso es que llegó una situación tan fuerte que yo sufría y eso, que yo dije, esto no es para mí, yo no, ser obispo no es para mí. Y presenté la renuncia. Habría sido emérito apenas nombrado obispo. Presentó la renuncia a obispo de Antofagasta. ¿Ah? Presentó la renuncia a obispo de Chiloé, No, obispo de Calama. de Calama. Cuando estaba en Calama, todo esto de la caravana de la muerte Sí. era en Calama. Y entonces no me aceptaron la renuncia, sino que en ese momento quedaba vacante Chiloé y me propusieron el nuncio. Me dijo si aceptaría Chiloé. Yo digo, mire, yo desde luego lo que sea mejor para la iglesia, porque si no, yo no es que abandone Calama, sino lo que dijo el renuncio obispo. Ahora, pero si lo que mande, lo que quiera, diga la iglesia. Bueno, y entonces cuando pasé a Chiloé, y encontré Chiloé, dije, oye, esto diametralmente opuesto, digo aquí, pero me encontré otra cosa, un atropello también a los derechos humanos, pero que no se daba cuenta la gente. Y era por la dimensión cultural, no se tomaba en cuenta la identidad de la gente, de los campesinos, su estilo, su forma de vida, de tal forma que si lo era, había mucho analfabetismo en aquel tiempo, pero gente muy buena y muy solidaria, lo que llaman la minga, ¿no? Y entonces, de pronto,
salían de Chiloé buscando trabajo y no se atrevían a decir que eran de Chiloé. Decían que eran de Calbuco, ¿ves? La tremenda diferencia al otro lado del canal. Claro, absolutamente. Padre, tenemos que ir terminando ya este bloque y la última pregunta que yo le quería hacer es, ¿qué recuerdos tiene de la diócesis de Chillán? Bueno, todo lo que he dicho son recuerdos y desde luego son muy gratos. Cada vez que recuerdo cómo eso que el presbiterio, lo acogidos que éramos los hermanos y cómo, y lo que yo los quería de verdad, los sacerdotes, y desde luego eso es un recuerdo muy grato. Siempre me acuerdo del padre Benjamín Miranda y Diocles Miranda, que nos veíamos más frecuentemente en Quirihue, y el padre Raúl y todos. Después yo fui a Chillán varias veces. Sí. Incluso, estando en Chiloé mucho tiempo después, todavía iba a Chillán, porque había momentos que invitaban a todas las autoridades y eso. Yo decía, esto, yo aquí no puedo ir porque yo no puedo aprobar esto, porque esto es totalmente de acuerdo con el régimen. Y entonces habíamos invitado a un organismo, una comisión inventada totalmente por el padre Raúl, el padre José Luis y otro sacerdote que se llamaba Vicente, que se iba, y llamábamos CODEVI, Comisión de Dispersión de Despedida de Vicente. Y entonces, cuando no quería, me parece que no debía estar en alguna reunión especial de Chiloé, decía que tenía reunión de compromiso con el CODEVI. Ay, todos entendían, bueno, entonces está bien. Yo mandaba mi excusa y entonces llamaba por teléfono, oye, hagamos reunión de CODEVI. Para poder venir. Sí. Para poder estar. Padre, le quiero dar las gracias a nombre de Camino al Centenario. Usted ha sido una parte fundamental de esta historia de 100 años que la diócesis va a cumplir el 18 de octubre del próximo año, del año 2025, y le doy por seguro que lo vamos a tener que seguir molestando para que nos ayude a repasar esta maravillosa historia de 100 años en este Camino al Centenario. Monseñor Juan Luis Isser de Arce, le queremos agradecer de todo corazón de parte de la diócesis de Chillán. Pero muchas gracias a ustedes que me han dado la oportunidad de compartir este momento con ustedes. Sí. La diócesis de Chillán la llevo muy dentro también, sí. Muchas gracias a usted. Y a ustedes los quiero dejar invitados a que nos reencontremos en 15 días más en un nuevo capítulo de Camino al Centenario. Que estén bien.